Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio Cambio en el Debate. Es un espacio donde hay libertad para expresar lo que uno piensa, lo que uno siente sobre los problemas sociales, económicos, políticos de Michoacán y a nivel nacional, hasta internacional. Y en esta ocasión tenemos en este espacio la presencia de Óscar Maesterra. ¿Es investigador social? Sí, he hecho investigación de campos maestro sociales. En sociología. Sí. Y hoy está con nosotros para expresar algunas ideas sobre su experiencia en el campo de la información, de la transparencia, de la rendición de cuentas, y qué tan importantes son estos conceptos para la vida política, para el ejercicio gubernamental y sobre todo la parte que tiene que ver con el Estado de Derecho. Y también está con nosotros Manuel García Urrutia, maestro de la Universidad Nova Hispania y también de la Universidad Latina. Y también nos viene hoy a expresar sus ideas sobre ese instituto de la transparencia y la información en Michoacán. Y quisiéramos empezar contigo para que nos platiques sobre el origen de esta institución y si se han cumplido algunos de sus objetivos que le dieron origen, sustento y razón de ser. Gracias, Rafa, y gracias a quien nos escucha y nos ve por este espacio de Cambio de Michoacán. Como tú bien decías, en el proceso democrático que ha vivido el país a principio del siglo XXI, hubo una serie de iniciativas que provenían de la sociedad civil para impulsar prácticas y valores democráticos que iban más allá del proceso electoral, ¿no? Esto que algunos se conocen o señalan como reformas de segunda generación en términos en función de la cultura democrática, ligados al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Estas iniciativas de la sociedad civil se fueron traduciendo en políticas públicas que se reflejaron en la elaboración de nuevas leyes y nuevas instituciones, organismos autónomos, ¿no? Estas nuevas entidades que tienen un estatus diferente, hay quien los considera incluso un poder diferente de los poderes tradicionales del legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estos órganos autónomos, ¿no? Como el IFE o la Comisión de Derechos Humanos o ahora en ese entonces el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, que permitía precisamente darle como más bases a la idea de la participación ciudadana a partir de un derecho fundamental, que es el derecho a saber, ¿no? Está consagrado en el artículo 6 de la Constitución y había que traducirlo en leyes reglamentarias. Y es muy simple, y en esto Óscar es así como experto de la importancia del derecho a saber. Pero vamos a decir, esta iniciativa ciudadana detonó en leyes, instituciones, primero a nivel federal y después se fueron expandiendo en los distintos estados, con una buena intención y voluntad en efecto de hacer que el ciudadano tuviera derecho al acceso a la información y pudiera, a partir de la transparencia, pedirle cuentas a sus gobernantes. Y esta es la esencia de cualquier democracia, ¿no? Para poder votar pues, necesitas un ciudadano informado. O sea, en esta idea de forjar ciudadanía, es como la base del cimiento a través del cual empiezas. El problema, y ya aquí lo abordará más claramente Óscar, tiene que ver con que estas buenas intenciones, poco a poco, como sucedió con los institutos electorales, se van pervirtiendo en la medida en que los partidos le meten mano en su integración y acaban con la autonomía, que es fundamental y necesaria en estos órganos. Muy bien, Manuel. Óscar, tú has pasado por
experiencias agradables y supongo también desagradables. Así es. En estos espacios de la transparencia, de la información, de la rendición de cuentas. ¿Nos puedes contar sobre estas experiencias qué te han dejado y sobre todo qué tanto le ha dejado al poder político estas instituciones y qué tanto a los ciudadanos como gente que tiene derecho a la información? Bueno, primero son creaciones, estos institutos ahora, entonces todavía no era instituto, el Instituto de Transparencia de Michoacán era una comisión estatal de acceso a la información pública. Estaban hechas basadas sobre todo en la ley federal, en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y muy promocionadas por el Grupo Oaxaca, por gente que salió del Grupo Oaxaca, sobre todo aquí en Michoacán, sobre todo lo promocionó mucho Ernesto Villanueva, ¿no? Entonces eso lo tomó Comunicación Social Comunicación Social del gobierno de Lázaro Cárdenas, y se hizo la comisión. La primera comisión y la Comisión Estatal de Acceso a la Información. La Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, la CIPEM. Fueron electos, entonces la elección, los comisionados eran propuestos por el Ejecutivo. Era una terna que proponía el Ejecutivo y el Legislativo podía aceptarla o no. Si no la aceptaba, el Ejecutivo proponía otra terna y podría ser rechazada también. Y si no la aceptaba, entonces el Ejecutivo proponía una terna y esa tenía que quedar. Es decir, en el fondo tenía el defecto de origen, es decir, es una comisión que en el fondo era el Ejecutivo el que la nombraba en último término. Pero aunque teóricamente eso parece menos democrático, sí, luego salió que era más democrático que el Congreso lo tomara en sus manos. ¿Por qué? Porque en cuanto el Congreso lo tomó en sus manos, entonces lo politizó totalmente. Lo partidizó, es decir, lo partidizó totalmente, ¿no? La primera comisión, que yo creo que fue muy buena, de gente muy buena, fracasó porque se pelearon entre ellos, pero no por cuestiones políticas, eran más bien cuestiones personales, etcétera. Pero yo creo que fue una buena comisión. Y una comisión que cuando el Congreso ve que no podían funcionar juntos, les pide la renuncia y la dan sin más, cuando se podían haber amparado y separado allí, etcétera. Como los del tribunal. Como los del tribunal. Sí. Y después se nombra otra en la que ya entré yo, propuesto por el gobierno de Cárdenas también. Creo que allí fue un congreso en que también hubo ciertas cuestiones políticas, pero no tan marcadas, es decir, no era tan marcado el de uno del PRI, uno del PAN y uno del PRD, ¿no? Sino había ciertos arreglos casi familiares, porque había gente que propuso pues familiares de ellos mismos o cosas así, pero no, y cierta grilla, pero no era una grilla todavía tan partidista, digamos, ¿no? Y yo creo que un tiempo pues se empezó a funcionar más o menos bien, poco a poco a aprender, ¿no? Y creo que se aprendió bastante, es decir, que el acceso a la información era una cuestión fundamental. El derecho a saber y el derecho a expresarse son los derechos fundamentales para crear ciudadanía, ¿no? No hay ciudadanía si los ciudadanos no están en las condiciones necesarias para poder ejercer esos dos derechos. Para decidir. ¿Verdad?
porque si no, no hay decisión posible. Si o no sé o no me puedo expresar, pues no hay democracia posible, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos sobre todo a eso. Pero pasa lo de siempre. Un gobierno promueve una ley de transparencia, pero al mismo tiempo quiere controlarla, ¿no? Es decir, lo promuevo, me visto de gloria, ¿no? Saco las fotos, todo lo necesario para que se vea, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo hago para controlar? Y empiezan los controles en casos muy concretos, ¿no? Yo en el fondo caigo como presidente y me quitan y todo por casos muy concretos, ¿no? Sí, por casos, te pongo un caso concretísimo. Se pide el nombre de quien sea responsable de estar dando libros a un notario que no es notario. Qué irresponsabilidad, ¿no? Entonces llega la petición con tintes políticos, la petición estaba hecha con tintes políticos, no era de buena fe, digamos, ¿no? No era alguien que decía, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Sino como el mismo que había creado el problema, es quien pide esa información, ¿no? Pero bueno, a mí como instituto, como comisión o como encargado de vigilar que las cosas se sepan, no me importa con qué tintes lo hago. Claro. Me está pidiendo algo que se tiene derecho a saber, ¿no? Entonces, como nos llevábamos bastante bien en la comisión, pues lo platicamos, etcétera. Primero dijimos que no, que había que dar un tiempo para que a ver si se podría arreglar eso, porque el que eso saliera al público podía perjudicar a terceros, toda la gente que había hecho contratos con el que no era notario, ¿no? Todo eso era inválido, ¿no? Las escrituras, etcétera. Entonces, bueno, pero no se arregló. Entonces nos juntamos y decidimos que la Secretaría de Gobernación de Gobierno debería dar esa información. ¿Quién es el responsable de haber dado esos libros? Uh-huh. Muy bien. Nos pusimos de acuerdo, nos faltaba firmar el acta. Yo por deferencia hablo a la Secretaría de Gobernación y digo, se acaba de decidir esto y ya está decidido. Me hablan inmediatamente, etcétera. Podemos hablar con las otras comisionadas. Total, las otras dos comisionadas las convencen de que no firmen el acta, ¿no? Y ya, entonces pues, se acabó. Es decir, si yo gobierno, cuando está algo en mi contra, puedo presionar a los comisionados para que den marcha atrás, pues ¿dónde está la autonomía, ¿no? Entonces, el segundo paso que se da es que existe la COMAIP, la Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública, que reúne todos los institutos y de todos los estados, y ya estábamos haciendo un buen trabajo, creo yo, en la COMAIP con ciertas gentes del IFAI, y aquí la comisión nuestra logró reunir aquí a 16 estados más el IFAI sin pagar porque es muy fácil reunir si les pagas a todo el mundo para que venga. Entonces, Oscar, ¿hubo intervención del Estado para cambiar la decisión de ustedes? Evidente, sí. No sé de qué. ¿Y tú te mantuviste en la posición de...? Yo me mantuve en la posición y a los 8 días se firmó el acta. Después ya se firmó el acta. Pero después un día me mandaron a toda la batería, a todos los abogados del notariado, a los abogados de comunicación social, a los abogados de no sé dónde. No me dejaron llevar un abogado
y a cuestionarme, ¿no? Pues yo digo, pues, ¿qué cuestionas? Se llegó la Santa Y yo no, Inquisición. se llegó la Santa Inquisición, pero a mí qué me importa, pues, no soy abogado, ¿no? Pero mejor en ese sentido, no te entiendo todo lo que dices. Lo que yo sé es que eso es una información pública. Muy bien, Oscar. Vamos a hacer un corte y continuamos pensando estos espacios de transparencia y acceso a la información. Algo de musiquita. Vamos a concluir tu intervención, Oscar, que nos cuentes cómo estuvo la intervención pues del Ejecutivo en tu exclusión de este espacio de transparencia e información. Bueno, después de esta reunión que se hizo, que fue una reunión bastante exitosa porque a nivel nacional éramos líderes sobre todo en la cuestión educativa, en la educación para que el acceso a la información, la rendición de cuentas, etcétera, este derecho fuera permeando, ¿no? La transparencia fuera permeando círculos en educación, y desarrollamos proyectos educativos tanto a nivel de primaria como sobre todo de primaria y de educación media superior, cosas que están perdidas allí, que en fin. Entonces, y después de esta reunión en que se trataron esos temas, pues yo tuve una intervención en que dije lo que me parecía, por ejemplo, que pues, lo más opaco que hay aquí en el Estado pues es el Congreso, más que todavía que el Ejecutivo. En fin, pero después de esa reunión no le gustó a Comunicación Social mi intervención y intervino con las otras dos comisionadas y me destituyeron de presidente. Entonces el gobernador Lázaro Cárdenas entonces me llama, me dice que él no está de acuerdo con eso, que pues que no debería haber sucedido. A mí me hubiera bastado, cuando me di cuenta, hablarle al gobernador y el gobernador las para. Pero ¿cómo puedes hacer eso si eres un organismo autónomo? Yo no voy a recurrir a mi sujeto obligado a que me defienda, luego la tengo que pagar, ¿no? Claro. Y entonces, no, pues eso no lo hice. Y entonces, ahí quedó esa experiencia. Y entonces, me quitaron todos los proyectos, tomaron todos los proyectos, no les dieron seguimiento, y entonces como yo no podía garantizar la autonomía de la comisión, entonces pues renuncié. Muy bien, Oscar. Manuel, aquí tenemos un caso, cómo resolver en la propuesta que tú haces ese respeto de los poderes constituidos sobre la autonomía de estas instituciones. ¿Qué pasa ahí? El mismo gobierno, los mismos poderes constituidos abren los espacios estos como una cuestión mediática, como algo que les haga llegar cierto prestigio, pero cuando actúan las instituciones en este caso y rinden cuentas con la idea fundamental, yo creo, de que en lo gubernamental se termine la opacidad que existe y que Oscar mismo menciona. Lo que pasa es que termina siendo una simulación. Como tú dices, hay una supuesta voluntad de incorporar estas nuevas prácticas en la vida democrática del país y se crean estos órganos, pero la paradoja, como bien decía Oscar, es que el sujeto obligado, el sujeto que vas a vigilar, que abra la información, que transparente sus decisiones, es el mismo que te elige, ¿no? Entonces, es juez y parte. Ya de entrada, pues velo con todos los órganos
autónomos, pasa lo mismo, desde la Cofetel hasta, tú ves quién es Moni de Swan, qué intereses representa, o si nos vamos al Instituto Federal Electoral o a la Comisión de Derechos Humanos, y lo mismo sucede en el Estado, o sea, es algo que se reproduce a nivel federal y a nivel local. A nivel local todavía es a veces más perverso y más grueso, porque no solo la intervención de los gobiernos, sino de los propios partidos, o sea, de los poderes locales, ¿no? Que como bien dice Oscar, ya no solo se reparten los cargos que se supone son ciudadanizados, entre comillas, sino la misma estructura, ¿no? O sea, entre los mismos partidos pelean. Sí, porque te dicen, a ver, ¿quieres ser consejero en el IEM o presidente en el IEM? Sí, pero yo te voy a poner al vocal de administración, o sea, los propios partidos deciden, ¿no? Entonces tú puedes ver claramente, por ejemplo, en el IEM la conformación de los consejeros, o sea, del Consejo General y del presidente, cuántos son del PRD, cuántos son del PAN, cuántos son del PRI, o sea, cómo estuvo la negociación. Y luego ves cómo se da la negociación para la estructura administrativa, para la estructura operativa. Es exactamente la misma lógica, ¿no? O sea, los partidos se meten hasta la médula de estos órganos y entonces pues están pervertidos. Entonces, te digo, el problema de origen está en que la autonomía se pervierte desde la manera que se selecciona a los que van a ser funcionarios o consejeros ahora o comisionados en aquel entonces de la SAIPEMO. La ley cambió en el 2007 por un cambio que también hubo a nivel constitucional, o sea, viene la inercia desde lo federal, desde el centro, y se cambia la SAIPEMO por el ITAIMICH, lo que va a ser el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán, y se cambia también la modalidad para escoger a los nuevos consejeros y se le aumentan facultades al presidente. Ahora van a ser los partidos, ¿no? Y aparentemente a partir de una convocatoria pública, y es donde es la simulación. Mira, ciudadanos de buena fe van y se anotan, de muy buena calidad, con unos perfiles de primera, y a la hora de seleccionarlos, es gente que trabaja con los partidos, pero ya descaradamente, ya son militantes, activistas de los partidos. O sea, ya no, antes se disimulaba y te escogían un académico sí, medio amarillo, medio tricolor o azul, pero no, ahora son gente que trabaja directamente con los diputados, que ha sido funcionario o ha sido militante o activista del partido, ¿no? O sea, sí ha sido, se pervierte esa parte. Entonces tú dices, ¿cómo hay que solucionarlo? Bueno, hay que crear mecanismos que sean mucho más transparentes, con criterios muy claros, donde vamos a decir, los diputados simplemente intervengan ya en una fase final donde esté claramente establecidos los mejores perfiles, ¿no? Mira, no tendría bronca si, por decir algo en la lógica de los propios partidos, si hoy le toca decidir al PAN y mañana le toca decidir al PRI y pasado mañana le toca al PRD, cuando lleguen a elegir los vacantes, que por lo menos elijan de todos los que se inscribieron en la convocatoria, aquellos que tengan el más alto perfil. Por lo menos te garantiza capacidad y cierta autonomía, ¿no? Pero ya que le metan mano hasta el último, pues, o sea, lo ideal sería que fueran propuestos por instituciones de la sociedad civil, por instituciones académicas, que tuvieran o que se pudiera proponer gente con una alta autoridad moral, con un alto perfil profesional, ¿no? Que fuera reconocido socialmente, porque ese es el papel que juegas cuando participas en un órgano autónomo, ¿no? Se supone, por ejemplo, en el caso del ITAIMICH, que es el ombudsman del derecho a saber de los ciudadanos michoacanos. Hoy no sabemos nada, hoy Michoacán es uno de los estados más opacos del país, ¿no? No sabemos cuánto ganan los diputados, no sabemos de qué tamaño es la deuda, todo está nebuloso, no sabemos nada, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones vamos a decidir? Todo es mediático, ¿no? Podemos, de repente nos dicen, de problemas de seguridad solo hay en un municipio, bueno, solo en 2, bueno, solo en 3, no, solo en 4, ya no sabemos, y por todos lados suceden cosas y bajan las cifras de inseguridad y luego nos las aumentan, pero no tenemos datos reales, datos duros, ¿no? ¿Qué institución sustenta eso? ¿Dónde está la sociedad civil teniendo acceso a esa información? Si tú la quieres pedir, eres señalado, como bien decía también Oscar, más allá de ¿quién busca mucho tener acceso a información? Periodistas, ¿no? Pero si tú buscas cierta información, te van a señalar en el mismo gobierno, las esferas oficiales, como un periodista incómodo, ¿no? Porque andas buscando información que es incómoda cuando es un derecho que todo mundo tendríamos que poder tener acceso
ya sea para que cumplas tu profesión, en el caso de los periodistas, ya sea como estudiante, como simple ciudadano, porque quiero saber cuánto gana un diputado. A ver, métete a la página del Congreso para que sepas si, o sea, y que te diga si realmente ahí dice cuánto gana un diputado. Entonces, todo esto se ha pervertido. ¿Y qué tenemos hoy? Pues órganos totalmente ineficaces, ¿no? O sea, todo lo que se hace es mediático, pero no responden al interés de la gente. No son instituciones que estén arraigadas y defendidas por la sociedad. Oye, Manuel, es importante eso. Entonces, la crisis de estas instituciones de acceso a la información, de transparencia, de Estado de Derecho, para acabar con la opacidad, ¿no será muy revelador sobre la gobernabilidad? Esto es, si allí tienes tú una crisis en esos espacios, y esos espacios yo me imagino que son creados para crear una gobernabilidad con eficacia, con sentido, con defensa de lo público, evitar la opacidad, rendir cuentas, ¿no será eso revelador de la crisis de gobierno que hoy padecemos? Bueno, sin duda, o sea, un gobierno o una gobernabilidad democrática reclama de una participación activa de la sociedad civil, y si la sociedad está ausente en las grandes decisiones, si esto se vuelve solo, como decíamos, más mediático, ¿no? Más de acuerdo a los intereses de los grupos de poder, de los poderes fácticos, pues sí tenemos una crisis de gobernabilidad real, porque la sociedad entonces empieza a buscar fórmulas para expresarse y ser escuchada. Lo vemos, por ejemplo, en la reforma educativa, lo vemos en el problema de seguridad, lo vemos cuando la gente no la toma en cuenta, la gente toma decisiones por su cuenta. Pues sí, porque en el poder no hay espacios vacíos. La sociedad los cubre, y si no los cubre, lo cubren los empresarios, y no el crimen organizado. Entonces, si tú generas instituciones que supuestamente van a facilitar el acceso a un derecho, y esto no se cumple, bueno, pues se cumple, o sea, otras personas harán o tendrán que hacer lo que sea necesario para que ese derecho sea válido, ¿no? Por ejemplo, Manuel, Samuel Huntington, que acaba de morir, él decía, por ejemplo, lo importante es mantener el orden social, y esto significa que habría que pensar también cómo esta visión afecta, Óscar, a las cuestiones de la democracia. ¿Quiere decir entonces que la democracia representativa en este estado y en México está en una crisis profunda en ese aspecto? Yo creo que sí, que está en una crisis profundísima, y no solo en México, en muchísimos lados. Yo creo que la democracia representativa, que sigue siendo la menos mala de las representaciones de las organizaciones políticas, digamos, está en una crisis total. En España se está pensando ahorita en los intelectuales españoles se están reuniendo para pasar una ley sobre reforma de los partidos políticos. Es decir, es tal el descrédito del partido político, que claro, son unos pigmeos delante de nosotros, ¿no? Todavía no sueñan llegar a las alturas que hemos llegado nosotros de descrédito de los partidos, ¿no? Una ley de transparencia. Sí. Y están discutiendo una ley de transparencia que es mucho menos exigente que la nuestra, aunque sí le están dando dientes, le están poniendo ciertas obligaciones y ciertas castigos, digamos, a quien no cumpla. Pero nuestra ley de transparencia es muy buena, y los españoles apenas están en eso. Pero es decir, necesitan corregir los partidos, ¿ya? Nosotros también, es decir, necesitamos corregir no el método de partidos. Yo no estoy contra una sociedad de partidos, pero lo estamos degenerando a tal grado, y ya se ha llegado a tal cinismo dentro de los partidos, que no se han vuelto más que agencias de colocaciones. Sí. ¿No? Compra de votos, y coloco yo a tantos, y tú colocas a tantos, y ya ganó mi partido, por fin ya voy a tener un puesto. Sí, son agencias de colocaciones. Se ha degenerado totalmente el partido. ¿Y qué pasa? Que luego empezamos a crear otras instituciones nuevas para que van a terminar en lo mismo, ¿no?
¿Qué pasa ahora, por ejemplo, también con los partidos? Han degenerado tanto los organismos autónomos, tanto, que por ejemplo el ITAIMICH lleva, yo creo que ya el año con 2, ¿no? En vez de desde octubre. Desde octubre. Que no han podido elegir el interese, presidente. y se corren unos a otros y no sé qué, y se pelean y no sé qué cuántas cosas. Ahora, ¿qué quieren hacer? No, pues que el IFAI pueda conocer, es decir, que pueda conocer de casos de estatales, ¿no? Es decir, que ya va a resultar inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo recurrir al IFAI contra una resolución. Entonces, esas instituciones están quebradas, no responden a las expectativas de lo que la gente está pensando. La gente común de la calle. Sí, no, para nada, y ni la conocen. Además, ni les importa, no la defenderían. Hubo estados en que sí defendieron sus instituciones de transparencia. Muy bien, Oscar. A ver, ¿cómo, Manuel, tú puedes plantear, digamos, un círculo virtuoso? Porque ya ve que hay un círculo vicioso aquí. Ya. Círculo virtuoso, donde, vamos a ver, estamos en el Estado de Derecho, estamos en la transparencia, en la rendición de cuentas, etcétera. ¿Cómo articular todo esto para que de alguna manera tengan un fundamento las instituciones y ganen credibilidad, confianza, ¿verdad?, frente al ciudadano? Ya. Mira, el problema es más complejo por lo que está diciendo Oscar. Ahora con la nueva administración federal, con el presidente Peña Nieto, se presentó una iniciativa en materia de transparencia y acceso a la información que va a quitarle o va a restringir o a limitar el papel de los institutos estatales en materia de transparencia y acceso a la información, para darle más peso y más fuerza al IFAI. Lo mismo que se hizo y se va a hacer en el caso del IFE, para que el IFE, y los institutos estatales aparezcan, se cree una Comisión Nacional Electoral y sea un solo organismo el que se encargue de las elecciones estatales y las federales. Bueno, va un poco en esa lógica la centralización de tareas y de funciones en el IFAI, porque en el fondo hay un sentimiento de la Federación, del Congreso de la Unión, de que los gobernadores y los partidos le meten mano a los institutos estatales, están ya pervertidos, como dice, ya no se confrontan, pues son realmente como los ponen ahí, es una agencia de colocación, te pongo en ese puesto, entonces pues no funcionan realmente para darle funcionalidad o servicio a la ciudadanía. Entonces, tenemos ese problema que no se está discutiendo, esa reforma ahí viene, ya pasó el Senado, está atorada en la Cámara de Diputados, pero ahí viene esa reforma. Y no hemos discutido, nadie ha razonado sobre el efecto que tiene en la federalización del país. O sea, si esto es bueno o es malo, pero lo que está claro, repito, es que en el fondo hay una desconfianza a la manera en que se operan los institutos estatales. Y como actúan los gobernadores como señores feudales. Así es, ¿no? Unos más, otros menos, pero decía Oscar en esto de la Comaip, en esta confederación de los institutos a nivel nacional, dice que había uno que le preguntaba a los de otro estado, ¿tú tienes bronca con tu gobernador? Si decían sí, es que eran autónomos. Si decían no, es que estaban totalmente coludidos o casados, porque ahí te dabas cuenta. Pero bueno, el chiste es que tienes ese problema encima, pero por otro lado tú tienes razón. ¿Cómo hacer que estos órganos o que estas instituciones realmente le sirvan a la sociedad? Lo más importante, yo veo 3 ejes fundamentales. Uno, que estos organismos tienen que estar arraigados en la sociedad, tienen que ser verdaderos representantes de la sociedad, o sea, tienen que volver a la sociedad. Lo que decía Oscar, que los organismos estos sean defendidos por la sociedad. Que los ciudadanos los recuperen. Así es, ¿no? Para que realmente operen en función del... Y lo otro es que hay que reestructurarlos de tal manera que los partidos, o sea, un poco vacunarlos, ahora que está de moda estas palabras, para que los partidos no le metan mano de manera tan descarada, y sean las instituciones académicas, las instituciones de la sociedad civil, quienes propongan y con un criterio claro se defina quiénes son aquellos perfiles que cubren un mejor desempeño, y después que el Congreso con mayorías calificadas elijan. Y tercero, este derecho hay que bajarlo
a la gente que más lo requiere, que es la gente más vulnerable. Ahí es donde hay que meter el acceso, que sepan los programas a los que tienen acceso, o sea, irte a las localidades, a los municipios, desde ahí tienes que construir el derecho a saber, ¿no? No puedes estarte solo en la ciudad de Morelia, en fotos en el Congreso, en fotos por acá, haciendo eventos de capacitación. Hay que bajar y irte al interior del Estado con la gente más fregada, a que este derecho sea una realidad. Muy bien, muy bien. Aquí hemos escuchado entonces estas visiones, y yo hago una conclusión temeraria en donde las instituciones del Estado mexicano y él mismo están en una crisis profunda, y no sería tan radical como decía López Obrador, que al diablo con las instituciones, pero a veces se antoja decir esto porque efectivamente estas instituciones no sirven al interés común, al interés público, y entonces se concentran en intereses privados, que creo que este es el pleito de México en estos momentos. Óscar, muchas gracias por estar en ese espacio, esperamos que no sea la última. No, gracias. Y Manuel, te agradecemos tu presencia en ese espacio también, gracias, y nos vemos la próxima para continuar pensando México y Michoacán. Muy bien, muchas gracias. Gracias.